Hola con todos amigos y amigas de tu canal Relatos Oscuros del Otorongo. En esta oportunidad voy a presentar esta interesante historia. Los hechos que acontecen aquí son relatados en la China. Nos ubicamos en la China y en Canarias en el año de 1643. Un grupo de monjes franciscanos deciden ir a China a proclamar la palabra del Señor. Saben que la misión es difícil, ya que China es un país amplio, muy grande, vasto, y hay muchas provincias. Cada provincia tiene un tipo de cultura, una creencia diferente. Los monjes, sabiendo esto, quieren emprender este viaje para llevar la palabra. Para esto piden la autorización del Padre Superior, este se las da, y para viajar, ustedes saben que viajan en barcos, solicitan llevarse unos canarios que les alegrarían el viaje, unos canarios bonitos, unos canarios amarillitos, medio doraditos, unos hermosos canarios que con su canto dicen que van a alegrar a los hermanos franciscanos para llevar a cabo esta misión. Pasan los meses y llegan a China, llegan a las costas de China, y en las costas de China obviamente son recibidos por el pueblo. Al inicio no tienen problemas, pero cuando se van entrando estos monjes franciscanos a las provincias más centrales de China, van teniendo dificultad, puesto que los chinos no son muy creyentes de la religión católica. Ellos tienen unas religiones diferentes, tienen creencias diferentes. Los franciscanos no se rinden, continúan, y hay un punto en el que llegan a un pueblito, un pueblo, empiezan a hablar sobre su doctrina, pero uno de los aldeanos, un campesino chino, les dice que se alejen, que están en peligro, porque más allá hay una comarca, y en esa comarca hay un mandarín, y este mandarín es malo, es un mandarín salvaje, es un mandarín que todo lo ve. Para este momento y para estas fechas ya los franciscanos hablaban el idioma chino, ya lo habían aprendido, entonces tenían formas como comunicarse con los originarios de este país. Entonces él le dice: pero ¿cómo? ¿Es una persona tan mala, tan despiadada? Sí, le dice en este caso el agricultor, le dice, un campesino, le dice: sí, es una persona mala, nosotros antes hemos vivido en esa comarca y justamente nos estamos retirando porque es una persona que todo lo ve. Entonces los franciscanos le dicen: pero entonces nosotros tenemos que llegar ahí para proclamar la palabra, y de repente con esto este señor se calma y vuelve al rumbo, al sendero del camino correcto. No, le dice: no lo intente, ustedes van a morir. Bueno, los franciscanos deciden ir a la comarca. Entonces van para la comarca y llegan al sitio donde está, pues, en este caso el mandarín, que es como un regente, como el dueño de ese territorio. Entonces le dice: ¿qué hacen ustedes aquí, extranjeros? Le dicen: no, nosotros hemos venido, hemos proclamado, venimos para hablar de la palabra, del camino correcto. Para lo cual este mandarín, un hombre salvaje por sus formas, le dice: no, esas son tonterías, yo no creo en eso, conmigo eso no va. Y los quería, pero observa este mandarín que los franciscanos siempre vienen acompañados de estas hermosas aves. Me dice: qué curioso, qué bonitas aves, amarillitas, doraditas, me las quiero quedar. Entonces este mandarín agarra, se queda con las aves. Solamente por esto los voy a dejar ir, pero nunca más vuelvan, porque si no yo los amenaza a estos franciscanos, pero se queda con las aves. Entonces el mandarín estaba fascinado con las aves, con su canto. Entonces se le ocurre una maléfica idea. ¿Cuál era la idea? De que él quería alimentar de a poco a las aves con carne humana. Era un deleite, y efectivamente él lo empieza a hacer así.
empieza a alimentar, y en su mente también quería que estas aves sean más, ya no sean pocas, sino él agarra, le empieza a dar prioridad a las aves, empieza a criarlas, empieza a que se reproduzcan, pero les empieza ya a alimentar, a cebar con carne humana de prisioneros fallecidos, muertos. Entonces este mandarín es una persona loca, es una persona que ya no está en sus cabales, porque todo lo ve. Y él empieza, cuando ve a las aves y empieza a ver empieza a escuchar los cantos, empieza a recordarse cómo empezó. Entonces él empieza a recordar que eran varios hermanos y un padre, el gran mandarín, porque ahora él es el mandarín, el nuevo, y tienen una guerra. Pero él ya desde joven tenía ese espíritu, llamémoslo así, esas ansias de maldad. Trataba mal a los empleados, los azotaba, y su padre constantemente lo paraba corrigiendo. Hasta que se desencadenó una guerra nefasta y le dijeron que él vaya. ¿Para qué? Para que vea cómo es el sufrimiento, pensando que de alguna forma él se iba a recomponer. No fue así, fue peor. En vez de recomponerse, él le gustaba eso, le gustaba ver los sufrimientos, le gustaba la muerte. No tomaba prisioneros. Para él era todo matar. La guerra se termina, gana en este caso, esta provincia, este mandarín, esta comarca, y los pocos prisioneros que quedan vivos son llevados por sus hermanos. Al tiempo que la guerra está terminada, este joven planea cómo eliminar a su padre y él ser el rey de la comarca, el gran mandarín de esta comarca. Arguye un plan, y en este plan él le da venganza a su padre. Su padre fallece, pero el pueblo empieza a decir que algo ha pasado, y siempre lo miran a él más que a sus hermanos, porque él tenía este espíritu así de muerte. Una persona muy enferma, por llamarlo así. Era una persona muy despiadada. Y no solamente él hace que su padre fallezca, sino que empieza a eliminar sistemáticamente a sus hermanos, y aquel que se le oponía terminaba muerto. Este mandarín enfermo, este mandarín loco, se adueña de la comarca y empieza a eliminar a todos aquellos que estaban en contra de su gobierno. Tanto así que las personas que habitaban este lugar empiezan a huir de noche. Persona que era capturada, persona que era juzgada, le quitaban sus bienes y era sacrificada. En su locura, este mandarín empieza a escribir un libro, el libro de la muerte, que le dicen, ¿no? Entonces las aves se empiezan a multiplicar y empiezan a comer carne, ¿no? Y el mandarín empieza a desarrollar una forma como llamarlas. Manda a que le construyan un cristal que al golpearse emitía un sonido, que las aves venían y ya estaban listas para la cena. O sea, como que adiestradas las aves para que cuando hay un prisionero le empiecen a picar y a comer sus carnecitas. Al tiempo, el mandarín también tenía sus mujeres, se aburría, y un personaje enfermo, totalmente desquiciado, este gran mandarín, su pueblo le temía. Había dictado una ley que si cualquiera tocaba a sus aves moría, y estas aves eran también pues una plaga, porque iban a los campos, una desgracia era. La gente huía, escapaba. Entonces él pagaba a sus soldados por traerle prisioneros. Un tema este mandarín. Al rato manda a traer a un arquero, al mejor arquero de China, y le paga una enorme fortuna para que vaya, con el fin de estudiar el dolor en sus víctimas generada por las flechas del arquero. Imagínense, él está escribiendo un libro sobre el dolor, sobre la muerte, un desquiciado este mandarín. Llega el arquero, y el arquero se presenta ante el mandarín, pero no se presenta solo, se presenta con su esposa, una mujer muy bonita, muy simpática, muy hermosa, y el mandarín se queda sorprendido.
Justo traen un prisionero y el mandarín dice: vamos a empezar con esto, yo te voy a dar las indicaciones, quiero que lees a todos los puntos sensibles, pero que no le provoquen la muerte. Cuando yo te indique, lo vas a matar. Dicho y esto, este experimentado flechador este arquero empieza a dispararle y a darle en puntos donde el hombre, hasta que el mandarín se regocijaba en su locura y le decía: ya, ahora sí, dale la flecha mortal. Y escribía su libro, sus apuntes. Al rato tocaba su varita de vidrio que producía el sonido y las aves venían a picotear al cadáver. Eso a él le daba gran satisfacción. Bueno, acontece que el mandarín ya le había puesto el ojo a la esposa del arquero y un día decide poseerla, tenerla. Dicho esto, el mandarín agarra, la llama a la joven, muy guapa, muy hermosa, de rostro muy delicado, y le dice: de ahora vas a ser mía. Pero señor, yo estoy casada, no le voy a hacer esto, no, yo soy el dueño de acá de la comarca. Y el arquero se entera y el arquero jura vengarse, pero no en el momento, sino después. El arquero dice: este X, por no decir una mala palabra y me censuran en YouTube, tal por cual me las va a pagar. Dicho y hecho, al tiempo el arquero se desaparece planeando. La esposa o mujer de este arquero se queda. Al tiempo también el mandarín se aburre y ocurre lo que le ocurría a sus otras víctimas mujeres, ¿no? Que él las desaparecía. Ya saben con qué final. Entonces pasa el tiempo, regresa el arquero y se hace el desentendido del tema. Siguen con el tema de los arcos y los prisioneros, de la flecha y los prisioneros. Y en una de esas el arquero lo desata un prisionero, le hace un corte y dice: cuando yo te indique tú vas a correr, le dice, porque yo no te estoy sujetando, las cuerdas están libres. ¿Correcto? ¿Sí? Llega a un punto en que están yendo por el árbol y huye este prisionero. El mandarín, al ver esto, va detrás, le dice al arquero: ¿qué está pasando? El arquero le clava ya saben qué, y en este caso queda herido el mandarín, pero el mandarín tenía una fuerza extraordinaria y logra herir también sacándose el puñal y clavándosela al arquero. Acontece que los dos están moribundos, pero el arquero había conseguido varita de vidrio y toca, y llegan las aves, ¿no? Llegan para acabar con los dos cuerpos. Y de esta forma el mandarín, en su locura, dice: ahora voy a escuchar ese hermoso canto. No escuchó nada, puesto que cuando llegó tal cantidad de aves que el hombre solamente fue la cena de estas. Como siempre, espero, amigos, que este relato te haya gustado, este relato oscuro del otorongo. Suscríbete, dale tu like. Muchas gracias.